Sin embargo, es obligación del maestro de educación física. ¿Sí? Es su obligación. Si ya en la organización de la escuela comparten estas responsabilidades, bueno, ya corresponde a la misma organización. Cuando nos generamos problemas, y discúlpenme que lo comente así de directo, es con las gentes que no queremos cumplir porque nosotros afortunadamente nunca hemos tenido una queja de un profesor de educación física que llega temprano a su clase, que cumple con sus actividades extraescolares, que por ahí participa en actividades como la comunidad escolar. Ese no nos llega desde que llega tarde, desde que ponemos así. Entonces yo creo que también depende mucho de la organización que cada una de las escuelas tenga y claro, de la responsabilidad que el profesor de educación física presente para con su director y con los compañeros del grupo. Perdón, por aquí levantaron primero la mano. Hablaba de que es responsable de preparar la escolta para los honores a la bandera. Igual se aplica que es responsable para preparar la escolta en el concurso de escolta. Claro. Es que las actividades de educación física que marcan el proyecto institucional son actividades físicas. Digamos que la clase la dejamos aparte porque bueno, esa es, ¿no? Pero las actividades cívicas, las actividades recreativas, tomamos como actividades recreativas que regularmente en las primarias, por ejemplo, el Día del Niño se festeja pues, en algunos lugares con actividades recreativas, con juegos, organizados, deportivos, etcétera, ¿sí? Pero también, repito, es obligación de él, depende mucho de la organización de cada una de las escuelas, pero es obligación. En muchos de los casos, perdón, quiero yo hablar un poquito, tenemos que el maestro, como el profesor Saúl, tiene 19 horas, y las 19 horas las tiene frente a grupo. Y dice el docente, bueno, yo ya cumplí mis 19 horas. Aquí entra esa vinculación y esa organización dentro de la escuela. ¿Sí? Probablemente tengo yo el concurso de escoltas en esa fecha. Bueno, lo platicamos, vemos si, por ejemplo, por poner un ejemplo, esta semana o estos 15 días que tú vas a practicar la escolta, tomas la hora de alguno de los grupos que no sea el mismo para que todos le sigan dando clases y practicar la escolta. ¿O qué te parece si al final o antes citamos a las niñas de la escolta a 7:30 y de 7:30 a 8 practicas, o te quedas con ella de 12:30 a 1? Considero que en esa parte, y eso es lo que de manera muy particular me gustaría comentar con ustedes, tenemos que entrar en ese proceso de ayuda mutua y recíproca. No se malinterprete con que queremos que al maestro que no cumple se le den las facilidades. Pero también tenemos compañeros que cumplen, que son muy responsables, que son muy capaces, que se entregan a su profesión. Entonces, tenemos que saber de alguna manera con quién sí y con quién no. Es su obligación. ¿Sí? Entonces, la maestra, luego la maestra y luego por acá, por favor. Bueno, maestro, considerando que en el Estado, pues la mayoría, casi todas las zonas tenemos muchas escuelas. Desafortunadamente, muy pocas tienen la gran dicha de tener maestros de educación física. Se comentaba, ¿verdad?, que hay escuelas donde, y esa es mi gran duda, porque desde nuestro plan y programa pues, se maneja 1 hora a la semana de educación física. Si una escuela tiene 8 o 9 cursos, el maestro puede dar 2 horas a la semana. Eso me inquieta un poco, ¿no? Porque pues, nosotros tenemos un plan y programa que nos está marcando un horario. Por otro lado, no sé hasta qué medida usted pudiera apoyarnos, ¿verdad?, de que nos apoyen como parte de supervisión los maestros de educación física. Es decir,
Nosotros la zona, muchos de nosotros tenemos la zona dividida como por sectores que conforman, un sector lo conforman 8, 9, 10 escuelas. ¿Qué probabilidad tiene que esas horas que al maestro le sobran pudieran apoyarnos con talleres breves, con cursos para estos maestros? Vean que si nosotros les hablamos a nuestros niños de educación física, es lo que más les emociona. Yo lo veo en mi hijo, lo vivo en mi hijo. El día que más le gusta, que levanta muy temprano y se pone su uniforme de educación física es el martes, porque sabe que el martes va a tener educación física. Entonces, ¿a qué niño no le va a gustar la educación física? Nosotros, pues, de una u otra manera, la recomendación es con los maestros de aquellas escuelas que no pueden, que el maestro tiene la obligación de esa hora dar clase a los niños. Por muchas cuestiones que nosotros ya sabemos, no se cumple. Pero qué probabilidad habría, maestros, de que se nos apoyaran los mismos maestros para poder, yo sé que a lo mejor va a ser muy difícil por la cuestión económica, que por los gastos que tengan que ir, pero no sé, a manera de petición, qué probabilidad habría de que nos apoyaran por sectores, por escuelas más cercanas, serían las más accesibles. Pero ya se nos dijeran los niños que queremos, vamos a tener un maestro que especialmente no sé si la pregunta siguiente sea. Y la última vez, no me en cuestión de los permisos me llama mucho la atención, aunque el coordinador pues tenga su propio inspector supervisor y los permisos los maneje vía supervisor de educación física, a lo mejor sí sería necesario que una copia de este permiso que va a dirigir al supervisor sea dirigido a lo mejor a nosotros como supervisores y al director de la escuela, porque el maestro firma la libreta de entrada, entonces ahí como justificación podría, se podría eso es ley, pues tiene que. Pero no lo hacen. Muchos maestros no lo hacen. Tiene que. Yo les agradecería mucho. Yo les agradecería mucho en el afán de ver hacia atrás, y digo hacia atrás en el sentido de nosotros como administración nueva, nos permitieran ir puliendo estas situaciones. Curiosamente, digo curiosamente por cuestiones de temporalidad, tuvimos primero la reunión con ustedes que con nuestros inspectores, nosotros la vamos a tener después, entonces ya nada más les vamos a pasar los acuerdos que hicimos con ustedes. Pero la intención es esta. Creo que la intención del profesor Juan Delfino y un servidor de los equipos que afortunadamente también nos conocemos en otros trabajos, pues es esta, el que al final la calidad de la educación sea mejor. Y sacarle el mejor provecho a los maestros de educación física, porque es la materia que a los niños más les gusta. Somos los héroes. Particulares de la todo el mundo, yo invito a que dejemos que ellos terminen de responder y después las preguntas, siempre se protege, porque Bueno, con eso cerraríamos los comentarios administrativos, sin embargo, todos están de acuerdo que continuemos con la exposición. Posteriormente le respondemos, mucho gusto. Gracias, maestro. No, gracias a ustedes. Nada más quisiera hacer un comentario. Buenos días a todos y a todas. Espero que lo hayan pasado muy bien. Porque siempre hay un ánimo muy bueno, se les nota. Lo vi en la activación física que ya me regaló nuestro más que no hice. Les juro que venía llegando por eso. Ya ve que a mí sí me gusta, porque además quiero ver la activación física para despertarse y para todo. Yo nada más quisiera hacer un comentario y aquí luego de las palabras del maestro Mar. Sí, desde administraciones pasadas, personalmente tuve la oportunidad de trabajar con el director de educación física en turno. Siempre hemos trabajado a veces regionalmente, no me dejan sentir los
Orizaba, los de Veracruz, que habíamos tenido reuniones con educación física por situaciones recurrentes que ahorita escucho. Yo quisiera, como decía la maestra Conchita, las preguntas quizá al final, pero que tomemos en cuenta lo que el maestro decía. Está arrancando una administración nueva. Por primera vez, la revolución le hace justicia a la educación física en nuestros planes y programas y tenemos que irnos ajustando la práctica docente de los maestros allá en campo y las buenas intenciones y el propósito y la estructura que se está consolidando a nivel central de esta modalidad educativa, de esta dirección general. Entonces, con esa base planteemos las preguntas. No para no, al contrario, las preguntas tienen que ser en el sentido de lo que hemos venido viviendo, pero hacia adelante. ¿Sí? Con la confianza, créanme ustedes, hemos trabajado muy de cerca con el maestro Omar, con el maestro Rafael, que ahorita va a platicar de todo lo técnico, lo académico. El maestro forma parte del equipo de reforma que ha estado desde el inicio en las capacitaciones nacionales de reforma. El maestro Omar, como su director, que ha dado todas las facilidades. Y creo que teniendo en el centro de todo el aspecto sustantivo de la educación física, la importancia de la educación física, no solo porque son los centros de las escuelas, los centros de educación física, etc., sino por lo que nosotros sabemos de la importancia que tiene para la formación integral de los niños. Creo que vamos a caminar para adelante y a resolver problemas añejos que teníamos de organización y de falta de comunicación entre las instancias supervisoras o coordinadoras de educación física y la figura de los supervisores escolares. Yo tengo mucha confianza en eso y para allá caminaremos. Un favorzote. Si ustedes pudieran anotarnos todas las preguntas que nos están haciendo y que nosotros pudiéramos retroalimentar este proceso de organización, de reorganización que tenemos en nuestra dirección, pues nos agradeceríamos mucho. Que nos las hicieran llegar, no importa que no, nosotros ya lo procesamos. Le vamos a pedir en un momento a la persona que nos está apoyando para que al final proyecte el correo electrónico con el que pudiéramos establecer este lazo de comunicación. Nuevamente, buenos días. Dentro de los aspectos, te pediría si hicimos un ajuste, entonces no importa que aparezca todo. Bien. Para tratar de enlazar la parte administrativa con esta parte técnica, considerando la parte de carrera magisterial, queremos abordar estos dos puntos primero, que de alguna manera el último y penúltimo proceso de carrera magisterial se han venido dando algún tipo de incidencia. El maestro Saúl comentó en algún momento las circunstancias que en estos momentos está llevando a cabo con las claves de coordinadores y todo eso que tiene que ver con carrera magisterial. Entonces, el primer punto, en el proceso de inscripción de carrera magisterial, el director del centro escolar, el director de la escuela, es quien realiza la impresión de la cédula de inscripción del profesor de educación física. Por el acceso que tiene al sistema, con la clave, con la cuenta, es el único que nos puede dar esa facilidad al maestro que está en su centro escolar, que es parte de su personal. Y de esta misma manera es quien registra la calificación que el maestro, después de un proceso de evaluación, llega a obtener, pero que es emitida por su coordinador. La estrategia que realizamos en el ciclo anterior fue
precisamente esa, que el coordinador mediante oficio le hiciera ver su calificación